Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un connotado académico, él es profesor de la UNAM, de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad de Anáhuac. Estoy con el doctor en Derecho, Sergio Olvera. Doctor Olvera, para mí es un gusto poder hoy día estar con usted conversando sobre esos temas tan importantes vinculados a el derecho. Un gusto estar en este programa con la satisfacción de ser escuchado por una audiencia muy nutrida y estoy a la orden. Nuevamente le damos las gracias y el tema que nos convoca el día de hoy es un tema tal vez que podríamos denominar de alta especialización, em, pero que al mismo tiempo es algo con lo cual los abogados que ejercen el derecho y también los estudiosos suelen tropezarse, digamos, constantemente, ¿no? Que es la inconvencionalidad de normas constitucionales. De repente podemos partir por qué se debe entender por la inconvencionalidad de normas constitucionales. Muy bien, son normas previstas en la Constitución que son contrarias a los compromisos internacionales que asumen los estados. El tema central es debatir y precisar si es posible que las normas constitucionales se han considerado como normas supremas y soberanas de los estados, pueden declararse como inválidas por ser contrarias a estos compromisos internacionales que asumen los estados, principalmente, que es el tema central pues, de esta charla, principalmente cuando son contrarios a derechos humanos que están previstos o su regulación está prevista en el ámbito internacional. Entonces, lo que estamos hablando es si esa supremacía y soberanía de las normas constitucionales puede ser trastocada cuando son contrarios a los compromisos internacionales. Y esto lo ubicamos eh, para poder generar un contexto de esta charla dentro del denominado control de convencionalidad. Es decir, aquel control que se ejerce desde el ámbito de las autoridades supranacionales, es decir, autoridades que se constituyen en el ámbito de la comunidad internacional y que pueden tener una incidencia en el ámbito local, lo cual nuevamente genera un efecto de trastocar ese concepto tan usual que es la soberanía. Es decir, ya no están sujetas las normas de los estados a pues, satisfacer los caprichos de los gobernantes, a que éstas estén por encima de todo, sino que hay procesos internacionales en materia de derechos humanos que necesariamente se deben de cumplir. Un autor italiano, Norberto Bobbio, señala que en la historia del Estado moderno predominan intentos porque la persona sea la que subsista como el fin último del Estado. Para esto pues, se requiere limitar el ejercicio del poder. Con ello se da inicio al tema de controlar a la autoridad. Primero se controla al Poder Ejecutivo por parte del Legislativo. El siguiente paso, según este autor, fue el control del Poder Legislativo, es decir, de lo que pueden hacer nuestros representantes al crear leyes, al constituirse una norma suprema que es la Constitución. Es decir, ya los legisladores, al momento de hacer leyes, tienen que estar sujetos a lo que prevé el texto constitucional, que se considera como el ordenamiento fundamental dentro de una sociedad estatal. Pero en este momento, siguiendo esta línea de desarrollo eh, de las sociedades estatales, estamos atravesando una etapa en la cual la comunidad internacional ejerce un control sobre los estados cuando los estados fallan en cumplir su fin último, que es el bienestar de las personas. Acontece un tanto como si en una comunidad, imaginemos un núcleo familiar, una persona llega a tener una anomalía que le hace generarse daño a sí misma. Esto no lo vamos a permitir como miembros de una familia que buscamos el bienestar de todos los integrantes. Si una persona, por sus afectaciones quizás mentales,
se va a hacer daño a sí misma, vamos a procurar evitarlo por un principio de solidaridad. Esto mismo acontece en la comunidad internacional. Cuando un Estado se empieza a dañar a sí mismo, se empieza a generar actos que van en contra del beneficio de las personas que lo integran, la comunidad internacional interviene. Esta es la razón de ser del control de convencionalidad, que lo podemos entender como un conjunto de acciones orientadas a que se cumplan los compromisos previstos en instrumentos internacionales que los estados incorporan a sus sistemas y que ese cumplimiento se da ya sea por acciones propias de autoridades o de particulares, o bien hay determinadas autoridades que son competentes para obligar a que se cumplan esos compromisos internacionales. Yo En- quería Sí, preguntar respecto, porque usted pone sobre el tapete una discusión que se suele dar entre políticos y abogados especialistas en materia de derechos humanos, derecho constitucional, y que tiene que ver con los límites de la soberanía. Porque sí. el Parlamento, el legislativo, suele ser el órgano que, de acuerdo a esta división de los poderes digamos, que genera en el Estado moderno, es el órgano que se encarga del monopolio de la producción normativa, digamos, ¿no? ¿Cuál sería entonces el límite? ¿Habría una limitación, digamos, de la soberanía del Parlamento en cuanto el límite del poder que pueden tener los políticos, los legisladores, es la normatividad que genera el sistema interamericano? Digamos, estamos hablando concretamente en esos términos. ¿Hay un poder político acotado a partir de la adhesión de los estados a la Convención Interamericana? Sí, sobre todo al tema del bienestar de la persona, que es el límite que tienen las autoridades consideradas con una legitimación democrática. Estamos hablando de una teoría naturalista en donde las autoridades estatales tienen la encomienda de preservar el bienestar de la persona. Hablando de las teorías inclusive contractualistas que dan origen al Estado moderno, la idea es que las sociedades estatales se enfoquen a preservar el bienestar de la persona, porque una persona debe estar interesada en formar parte de un Estado, para que el Estado cumpla con una finalidad que es el bienestar de esa persona. Por eso las famosas frases de que el Estado se constituye por voluntad del pueblo y para el pueblo. Tenemos aquí el tema del fin último que tiene el Estado, que es el bienestar de la persona. Entonces, estas teorías naturalistas que implican que las personas tienen beneficios inherentes, universales, en el sentido de que todas las personas son titulares de estos beneficios que denominamos derechos humanos, son los que el Estado se compromete a cumplir. Y esos compromisos, por eso hablaba de este desarrollo de los controles que se tiene para que el Estado pueda cumplir con esas finalidades, se da en este momento a un grado tal que si el Estado, con todas las estructuras que tiene, es decir, con el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, falla en este compromiso que asume al constituir el Estado, pues tenemos a la comunidad internacional. Por eso también la analogía que señalaba, ¿no? Podemos considerar que una persona es libre de hacer lo que le plazca, pero si esa persona por alguna afectación que tiene se está haciendo daño a sí mismo, pues debemos de intervenir en una noción de solidaridad. Lo mismo acontece en la comunidad internacional. Entonces, el límite que tienen las autoridades que nosotros en los regímenes democráticos hemos eh, instituido para que nos representen está en que siempre se aboquen al beneficio de la persona. Cuando no cumplen estos compromisos, a pesar de que las decisiones sean mayoritarias, imaginemos un parlamento que tiene una representación democrática, votamos por esos representantes que están en los congresos legislativos, y ellos deciden, ¿no? En una amplia corte y deliberación que es necesaria la esclavitud en un Estado, pues eso atenta contra el bienestar de las personas que vamos a considerar como esclavas. Y eso atenta contra esos beneficios inherentes, universales de las personas. Ahí tenemos una limitante palpable
en el sentido de que nuestras autoridades estatales no pueden ir en contra de los beneficios inherentes de todas las personas, por más que se trate de una decisión mayoritaria, ¿no? Es un, un entendimiento, me parece que muy preciso, de lo que realmente debe ser un régimen democrático. Un régimen democrático va más allá de una decisión de las mayorías, sino que esas decisiones de las mayorías tienen que abocarse a los fines del Estado, que es el beneficio de la persona. Es poner en el centro a la persona y no tanto como se ha acostumbrado, por ejemplo, en las teorías de la Realpolitik, que lo que importa es el ejercicio del poder, ¿no? Lo que importa es que el poder se ejerza en beneficio de las personas. Por eso, todo esto de lo que estamos hablando y vamos a desarrollar con más premura es el tema de base de la teoría naturalista que nos llevan a centrar a la persona como el punto central de las instituciones estatales. Claro, un naturalismo racionalista, ¿no? Porque Así el es, clásico se centra más que en la persona en su naturaleza, que es la dignidad sí, propiamente, ¿no? Eh, coincido. Tres preguntas muy concretas. No sé si también le pediría, doctor, por el poco tiempo que tenemos, si podría responderlas brevemente. Sé que el tema, digamos, da para hablarlo y discutirlo mucho más, pero lamentablemente el tiempo es corto, entonces le quiero hacer tres preguntas con respecto al tema. Cuando hablamos de la inconvencionalidad de normas constitucionales, ¿no estamos hablando también de un conflicto de derechos? O sea, un conflicto entre una norma, digamos, constitucional y una norma interamericana. Sí, bajo una teoría dualista de los sistemas, de que existe un sistema jurídico nacional o estatal y un sistema jurídico internacional, tenemos dos normas de diversos sistemas que, en el caso que estamos comentando, colisionan, existe una antinomia entre ellas, es decir, una contradicción entre las normas previstas en el ámbito estatal y las previstas en el ámbito internacional. Y quizás bajo esa teoría dualista, pues sería incompatible hablar de lo que estamos señalando. Pero cuando centramos el tema en materia de derechos humanos, en donde me parece que se está consolidando una teoría monista, es decir, que hay un sistema jurídico integrado, ¿no? En donde hay pues, una especie de relación necesaria entre el ámbito nacional e internacional, todo con el fin que ya hemos comentado, preservar el bienestar de las personas, podemos hablar de una colisión entre estas normas, en una antinomia, y en ese sentido habrá que determinar cuál es la que prevalece. Normalmente cuando hablamos de las antinomias tenemos dos principios para solucionar este conflicto, es decir, para determinar cuál norma es la que prevalece. Estos principios son el de norma superior prevalece sobre la inferior y norma posterior prevalece sobre la anterior. Pero tratándose de derechos humanos, este principio no es totalmente aplicable. Tenemos un principio rector, que es el principio pro persona, el cual autoriza a que prevalece la norma más protectora para la persona. Ello lleva a cuestionarnos si frente a esta colisión en materia de derechos humanos entre una norma del ámbito estatal y una norma del ámbito internacional, se obtiene la invalidez de la norma menos protectora. Cuando hablamos de la inconvencionalidad de normas constitucionales, es porque estamos señalando que una norma constitucional es menos protectora que la prevista en el ámbito internacional. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos si cuando acontece esto, la invalidez se presenta en la norma constitucional. Y eso pues implicará que en el ámbito estatal se tenga como no válida a esa norma, a pesar de que sea la norma suprema en el ámbito nacional y que se trastoque esto que hemos estado hablando de este concepto tradicional de soberanía y entonces prevalezca el ámbito supranacional. Esto es algo que le cuesta mucho trabajo
a los estados entender, porque han precisado que esto trastoca totalmente su soberanía y que una autoridad internacional como es la Corte Interamericana no puede invalidar una norma constitucional. Y entonces este es el punto central del debate: cuál es el efecto que tiene esta contradicción, cuál es el efecto cuando la norma constitucional es contraria a estos compromisos internacionales y cuando la Corte Interamericana decreta que una norma constitucional es contraria a estos compromisos internacionales. ¿Cuál sería el efecto? Es una cuestión que en México se está abordando desde el ámbito interno. Estamos en un proceso de qué vamos a hacer con estas dos sentencias que ya tenemos de la Corte Interamericana, eh, eh, con precisión sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa que tenemos prevista en el artículo 19 constitucional y que la Corte Interamericana ya ha señalado que son normas inconvencionales. Entonces, es el efecto si por Eso esta también declaración. también quería hacer esa pregunta. Claro, porque cuando se trata de una norma inconstitucional, es el Tribunal Constitucional, control concentrado, quien declara la Mm, inconstitucionalidad. En el caso de las sí, normas inconvencionales, ¿quién es el mm. que declara? Y es el de la Corte? ¿Y lo hace de manera explícita? Ok, aquí habrá que señalar que cuando hablamos de control de convencionalidad, tenemos dos modalidades, que inclusive haciendo honor, que para mí ha sido una tristeza que se nos haya adelantado el doctor Néstor Sagüez, quien fue un gran amigo mío y que fue un pilar dentro de mi formación. Él distingue entre el tema del control convencional interno y control convencional externo. El interno, ¿qué es lo que pueden hacer las autoridades nacionales para hacer prevalecer a las normas convencionales? El externo, ¿cuál es la competencia que tienen las autoridades internacionales para hacer prevalecer esos compromisos internacionales? Y en ambos tenemos la cuestión de qué es lo que pueden hacer las cortes constitucionales y más allá de ellas, todas las autoridades nacionales deben de cumplir con los compromisos internacionales que asume el Estado. Las cortes constitucionales o cortes supremas, en algunos casos, deben de acatar esos fallos, señalando la expulsión de la norma constitucional cuando la Corte Interamericana decreta la inconvencionalidad. O bien, sin que exista esa sentencia, que es propiamente el control convencional interno, si una norma constitucional es contraria a los tratados internacionales, deberían de actuar en esta faceta de legisladores negativos, eliminando esa anomalía de las constituciones, porque pues tenemos principios desde el ámbito internacional que orientan a ello. Por ejemplo, el tema del principio previsto en el artículo 27 de la Convención de Viena, en donde los Estados parte no pueden invocar normas de su sistema jurídico estatal, incluidas las normas constitucionales, para incumplir los tratados internacionales. Y bajo estas bases es que se sustenta la facultad que tienen las autoridades constitucionales de poder realizar eso. Al menos en México, esto, la Corte eh, Suprema no ha considerado esta posibilidad por temas de que no puede decretar la invalidez de una norma a la cual tiene que proteger. Pero en el ámbito supranacional, que es el control convencional externo, las cortes supranacionales, en nuestro caso la Corte Interamericana, tiene esta facultad de decretar la inconvencionalidad de cualquier elemento previsto en los sistemas jurídicos estatales que sea contraria a las convenciones, incluidas las normas constitucionales. Y lo ha hecho ya en algunos casos. En la última tentación de Cristo hubo eh, un pronunciamiento que obligó al Estado chileno a suprimir el artículo 19 de su constitución política para el tema de la censura cinematográfica. Y ahora en el caso mexicano también tenemos dos sentencias que obligan al Estado mexicano a modificar su constitución para que su sistema jurídico sea acorde a esos compromisos internacionales. Entonces, en conclusión, yo diría que las Cortes Constitucionales Supremas
pueden ejercer control convencional interno para hacer valer esos compromisos internacionales y la Corte Interamericana, en el ámbito supranacional, en el ámbito del control convencional externo, tiene esta jurisdicción de decretar la inconvencionalidad de cualquier elemento que sea contrario a estos compromisos internacionales, incluyendo las normas constitucionales. Quiero ponerle de repente un ejemplo para que se pueda entender mejor esta figura. En Perú existe una sentencia del Tribunal Constitucional con respecto al caso de la píldora del día siguiente. No sé si usted lo conoce. Bueno, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional establece que la vida, ¿no?, empieza con la fecundación. Luego, la Corte Interamericana, a través de la sentencia Octavia Murillo, establece que la vida no empieza con la fecundación, sino con la anidación. En este caso, la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional peruano sería, al menos en este aspecto, del origen de la vida. Un tema muy polémico, ¿no? Pero bueno, igual ya se pronunció con la Corte Interamericana. Sería inconvencional, digamos, la teoría propuesta por el Tribunal Constitucional peruano. Entramos a un tema aún más complejo. ¿Quién tiene la última palabra respecto de lo que es inconvencional o no? Si la interpretación que realiza la Y Corte, además, disculpe, y además por lo polémico del tema, lo complejo, sí, ¿no? claro, sí, claro, y aquí el tema es que si consideramos que prevalece la interpretación de la Corte Interamericana, tendrá un efecto de una interpretación generada en un precedente supranacional que al menos que como interpretación autorizada tendría que ser obligatoria para todos los estados parte del sistema interamericano, ¿no? Y eso es también algo que se ha debatido en nuestro sistema interamericano, es decir, como una interpretación que realiza la Corte Interamericana, ya sea en un caso contencioso o en una opinión consultiva, puede generar un efecto obligatorio a los otros estados, ¿no? Y con ello, pues obviamente trastocar el tema de las decisiones que, utilizando nuevamente el término, soberanamente decida cada uno de los estados respecto de lo que es mejor para su comunidad. Y aquí entramos en este punto, ¿no? Si debe existir una visión generalizada de la protección de los derechos humanos, es decir, cómo vamos a proteger los derechos humanos, en este caso, desde qué momento, ¿no? Empieza la vida y empieza la obligación del Estado de preservar la vida frente a otros derechos que en este caso, pues bueno, se han otorgado al tema de la libertad de la mujer o al tema de la libre procreación. Y eso es un tema de ponderación que los estados deben realizar en función a sus circunstancias O particulares. sea, Pero estaremos hablando ya de margen de apreciación. Digamos, los estados deberían exactamente, tener la libertad de poder establecer a qué teoría eventualmente se pueden adherir. exactamente. Y esto lleva a un tema pues, más de índole filosófico. El tema de la protección de los derechos humanos, lo que denominamos garantías, tienen que ser también universales. Sí, a mí me queda claro, y esa es una postura personal, que al menos ese núcleo central de los derechos humanos, esos beneficios inherentes de las personas, tienen un carácter universal. La libertad, la igualdad, la vida, tienen un carácter universal. Todas las personas son titulares de ellos. Pero ahora, ¿cómo protegemos esos beneficios inherentes a la persona? A través de garantías, a través de determinada normatividad que empieza a regular cómo las personas deben ejercer sus libertades, hablando, por ejemplo, de la libertad, si esta se tiene que modular, si debe haber algunos requisitos para ejercerla. Todos ellos son las garantías que el Estado está imponiendo para que también se puedan satisfacer otros derechos a la par, ¿no? Y generar con ello, pues, una armonía dentro de la sociedad, a efecto de que no se abuse del ejercicio de los derechos. Por ejemplo, no se puede abusar
del ejercicio de la libertad, ¿no? Entraríamos en un tema de definir esos límites y lo mismo acontece en todos los derechos. Y entonces el punto está en determinar si todas esas lineamientos que el Estado establece como garantías para que se hagan efectivos esos derechos también deben de tener rango de universales o cada sociedad estatal puede generar su propia normatividad para establecer cómo se van a hacer efectivos esos derechos, que ese es, en pocas palabras, más bien en muchas palabras, de esto que acabo de explicar, el tema del margen de apreciación nacional, cómo los estados consideran que debe realizarse una mejor protección para esos derechos humanos, ¿no? Y aquí entonces chocamos con la conceptualización que llegan a tener las cortes supranacionales, como la Corte Interamericana, que lo que hacen es pretender homogeneizar cómo se deben de proteger los derechos humanos. Y es una visión en la cual está en debate en la actualidad, porque si la Corte Interamericana se pronuncia, en principio, también conforme a las interpretaciones que ha dado la propia Corte Interamericana de sus competencias, esos pronunciamientos tienen el carácter de un precedente obligatorio, lo que se ha denominado como la res interpretata que emana de la Corte Interamericana. Y entonces este es precisamente los puntos de debate, de reflexión en la actualidad, si debe haber un margen de apreciación o si estamos bajo la idea de homogeneizar cómo se deben de proteger los derechos humanos. Bien, doctor, el tiempo es escaso, lamentablemente, porque me parece que el tema da para seguir conversando mucho más. Quiero agradecerle su presencia el día de hoy y comprometerlo para poder seguir hablando de estos temas más adelante. No sé si me llegó a Con escuchar. mucho gusto. Muy Para mí bien, es todo un honor. Agradezco mucho el auditorio. Sí, 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 sí lo llegué a escuchar. Agradezco mucho pues esta oportunidad que se me ha dado de conversar de estos y a la orden para poder seguir abonando de este tema. doctor, te agradezco. Te mando un fuerte abrazo.